Hola, profesora Salma. Pues soy Adrián Osorio, ya me conocen. Entonces, pues voy a empezar con las preguntas de mi examen. La primera es: ¿en qué consiste la historia reflexiva? Bueno, pues la historia reflexiva es uno de los tres paradigmas historiográficos que aprendimos al inicio de la clase, del curso. No voy a hablar de los otros dos porque no es el tema, me voy a concentrar en la historia reflexiva. Para entender qué es la historia reflexiva hay que saber qué es un giro historiográfico. Y ese es básicamente un cambio epistemológico en la investigación histórica. Es decir, que es un cambio en la forma en la que se investiga, en la forma que se estudia la historia o los procesos históricos. Y ese es el proceso, este es el propósito, disculpen, de la historia reflexiva. Es cambiar la forma en la que observamos la historia. Y esto solo se puede lograr si pues aceptamos que la historia es un proceso sin terminar. ¿Y por qué a qué me refiero, disculpen, por un proceso sin terminar? Pues porque la historia no es absoluta. La historia misma es un conjunto de observaciones, y cada observación tiene su propia postura, son diferentes puntos de vista. Todas esas observaciones están sumergidas en contextos históricos distintos. Por lo tanto, pues no hay una sola verdad, hay muchas. Sabiendo esto, pues es necesario reconocer dos cosas. En primer lugar, que jamás vamos a conocer al pasado tal y como fue, y que todos los conocimientos que tenemos actualmente se pueden criticar, son criticables. Y no me refiero a criticables en un rollo posmodernista de criticar todo no proponer nada, o de desconfiar y rechazar el conocimiento o lo que nos enseñaron, solo porque no nos gusta, sino que más objetivamente es cuestionar las verdades que se nos han dado, las verdades que hemos aprendido, de construir el conocimiento, o sea, de dónde viene el conocimiento, por qué son aceptadas esas verdades, qué las justifican. Ahora, con todo esto presente, puedo pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendí de la historia de México desde la historia reflexiva? Y bueno, pues puedo decir que la historia de México no es nada de lo que parece, puesto que hay muchas historias, hay muchas versiones de cada acontecimiento, de cada personaje, y la historia que nosotros conocemos depende de un solo o dependió de un solo observador. Y pues este observador habrá que también estudiarlo, que es otro método de la historia reflexiva, porque al observar al observador vamos a entender por qué pensaba como pensaba y por qué su versión de la historia o su versión de la verdad, o su verdad más bien, pudo sobreponerse a otras, cómo es que llegó hasta nosotros su versión. Y a esto se refiere el concepto de multiplicidad histórica, el aceptar que hay muchas versiones, hay muchas historias, hay muchas versiones de la historia y que tenemos que observar todas, no solo quedarnos con una. En fin, de ahora en adelante, y gracias a la historia reflexiva, pues podré cuestionar críticamente las verdades históricas. Podré detenerme a decir, hey, ¿por qué Juárez fue un presidente tan amado? ¿O por qué es amado, muy amado ahorita? ¿Por qué Porfirio fue visto como un terrible dictador? ¿Por qué, o más bien, México es realmente un país neutral? Digo, son cuestiones que vimos y revisamos y reflexionamos en clase, pero también me puedo detener a preguntar sobre la hegemonía del PRI durante 70 años. O sea, ¿realmente fue todo malo, como de chiquito tanto me decían? ¿Y por qué me decían esto? ¿Qué tuvieron que vivir mis papás, mis abuelos, mis maestros, las generaciones arriba de mí para enseñarme esta verdad? Digo, eso es lo que he aprendido con la historia reflexiva, a pensar críticamente. Y lo más fascinante de los métodos de la historia reflexiva y de la historia reflexiva en sí es que lo puedo extrapolar a mi disciplina, que es la ciencia política. O sea, bueno, la ciencia política es una ciencia que nació y se desarrolló en el mundo occidental. Y por eso las corrientes de pensamiento, las escuelas de pensamiento más importantes y más influyentes del mundo, pues son europeas o son norteamericanas, disculpen. Entonces, ¿por qué? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué tienen esas versiones de ciencia política que han durado durante décadas y durante siglos? ¿Y qué otras versiones de ciencia política no hemos observado o dejamos de observar? Claro que mi objetivo como politólogo pues es mejorar a la disciplina, mejorar a la ciencia política y utilizarla como un instrumento para mejorar el mundo.
Pero para lograrlo, pues tengo que plantearme muchísimas cosas, tengo que reflexionar. Los politólogos tenemos que reflexionar acerca de la situación de nuestra ciencia, de la ciencia política. O sea, ¿qué es lo que estamos estudiando? ¿En qué contexto histórico se dio todo lo que estamos estudiando? ¿Y desde qué contexto lo estamos estudiando? Se podría decir que pensar reflexivamente, pensar críticamente como lo propone la historia reflexiva, pues es necesario para entender en dónde estamos, por qué estamos en donde estamos, la situación epistemológica en la que estamos y a dónde nos queremos dirigir como comunidad epistemológica y científica. Pero bueno, ya casi llego a los 6 minutos. Hasta aquí mis respuestas. Espero ser lo suficientemente claro. Y muchas gracias por sus enseñanzas.